En la tierra de los mayas, donde la cordillera se abraza con el altiplano, hubo un hombre que soñó con una Guatemala justa. Un hombre que creyó que la riqueza debía pertenecer a quienes la trabajan, y no solo a unos pocos. Su nombre, Jacobo Arbenz Guzmán. En apenas 9 años, transformó nuestro país con la Revolución de Octubre, devolviendo la tierra al campesino, abriendo las puertas a la educación y construyendo la democracia que hoy valoramos. Pero su sueño incomodó a los poderosos y terminó siendo silenciado por la historia. Desde el corazón de Occidente, donde la memoria nunca se apaga, Luna de Occidente te invita a conocer su verdadera historia, la historia de un patriota, de una nación que despertó y de una lucha que sigue viva en cada rincón de nuestra patria. Este es Jacobo Arbenz, el sueño inconcluso. A mediados del siglo XX, Guatemala vivió uno de sus capítulos más brillantes y a la vez más dolorosos. Un gobierno intentó cambiar el destino de un país marcado por la desigualdad. Su nombre, Jacobo Arbenz Guzmán. ¿Quién fue realmente? ¿Por qué su proyecto se convirtió en una amenaza para tantos? ¿Y qué quedó de su legado? Arbenz no era un revolucionario radical, era un patriota que quería modernizar Guatemala. Nació en 1913 en Quetzaltenango, de padre suizo y madre guatemalteca. Fue militar, pero entendió que la verdadera defensa de la patria era darle bienestar a su gente. En 1944 estalló la Revolución de Octubre, que puso fin a la dictadura de Jorge Ubico. Junto a Juan José Arévalo, Arbenz impulsó reformas que transformaron al país: derechos laborales, educación gratuita, libertad de expresión. En 1951 fue elegido presidente con más del 60% de los votos. Cuando asumió, el 2% de las familias poseían el 70% de las tierras cultivables. La gran mayoría de guatemaltecos vivía en la miseria, sin acceso a tierra propia. Arbenz dijo: "Quiero convertir a Guatemala de un país dependiente y semicolonial en una nación independiente y próspera". En 1953 promulgó la Ley de Reforma Agraria. Su objetivo: distribuir tierras ociosas a campesinos sin tierra, indemnizando a los propietarios según el valor que ellos mismos habían declarado para pagar impuestos. La medida afectó principalmente a la United Fruit Company, empresa estadounidense que controlaba más del 40% del territorio nacional. No se trataba de quitar lo ajeno, sino de hacer producir lo que estaba abandonado. Miles de familias recibieron tierras por primera vez.
pero la compañía presionó al gobierno de Estados Unidos, que interpretó cualquier cambio en América Latina como una amenaza comunista en plena Guerra Fría. El derrocamiento y el exilio. En junio de 1954, fuerzas rebeldes apoyadas, financiadas y dirigidas por la Agencia Central de Inteligencia invadieron el país desde Honduras. La operación se llamó Pevic Success. Sin apoyo militar suficiente y para evitar una guerra civil sangrienta, Arbenz renunció el 27 de junio. Fue un golpe contra la voluntad popular. Pasó más de 30 años exiliado. Vivió en México, Suiza, Francia, Cuba y finalmente murió en 1971 en México. Durante décadas, su nombre fue prohibido, borrado de los libros de historia. El legado que no se pudo borrar. El retroceso fue inmediato. Se derogaron las reformas, se devolvieron las tierras y se inició un largo periodo de conflictos y dictaduras que duraría hasta 1996. Pero la semilla que plantó Arbenz nunca desapareció. Hoy sabemos que no era comunista, sino un demócrata que buscaba justicia social. Su historia nos enseña que transformar un país siempre tiene enemigos poderosos, pero que la memoria es más fuerte que cualquier intento de silencio. En 2011, el Estado de Guatemala pidió oficialmente perdón a la familia Arbenz por el derrocamiento y el exilio. Su vida sigue siendo un espejo en el que nos miramos. ¿Qué tipo de país queremos ser? La historia de Jacobo Arbenz es, en definitiva, la historia de todos los que sueñan con una Guatemala más justa. En la madrugada del 27 de junio de 1954, Jacobo Arbenz renunció a la presidencia. No huyó, no se rindió, cedió el poder para evitar que la sangre de su pueblo corriera por las calles de Guatemala. Su gobierno, apenas 2 años y medio, había devuelto la tierra a quienes la trabajaban, había abierto las puertas a la educación, había demostrado que Guatemala podía ser una nación libre de cadenas extranjeras y privilegios de unos pocos. Pero esos sueños se rompieron contra la fuerza de intereses que no querían ver a un país soberano. Pasaron décadas. El exilio lo llevó a México, a Suiza, a Uruguay, a Cuba, hasta que en 1971, lejos de la tierra que amó y sirvió, su corazón se detuvo. Muchos años después, en 2011, sus restos volvieron finalmente a Guatemala, y el pueblo lo recibió como lo que siempre fue, un hijo fiel, un presidente valiente. Su historia no es solo la historia de un hombre, es la historia de una promesa que aún espera cumplirse, de que la justicia, la igualdad y la dignidad no son palabras vacías, sino el destino al que todo pueblo tiene derecho.
Hoy, cuando miramos a nuestro alrededor, vemos las huellas que dejó y sabemos que su lucha sigue viva en cada quien cree que Guatemala puede ser, por fin, la patria que él soñó. Jacobo Arbenz. Su nombre no se borró y su legado brilla más fuerte porque su legado vivirá para siempre. Canto y murmuro, luna de occidente, tradición y cultura.